La verdad que entre sorprendidos, no descartando que hay algunos elementos que desean que al gobierno le vaya a llamar o que caiga, pero bueno, como usted hoy comentó y recién veíamos también la nota del general Paleo, descartan lo absurdo de estas afirmaciones, ¿no? Bueno, sí, lo primero que uno tiene que hacer cuando sucede una declaración de estas características por alguien al cual todos respetamos, que fue expresidente de la Nación, claramente lo que tenemos que hacer es llevarle tranquilidad al conjunto de los argentinos, porque este país tuvo 30.000 detenidos desaparecidos y esas son heridas que están vigentes en muchísimos sectores de la sociedad argentina. Entonces yo, en mi nombre, en nombre del gobierno, como ministro de Defensa, quiero decirle a todos los argentinos que no hay ninguna posibilidad de que ese escenario que describe el doctor Duhalde se pueda dar en la Argentina, que no hay ningún personal militar con responsabilidades que esté pensando en una alternativa de esas características, que tenemos hoy Fuerzas Armadas profundamente integradas a la vida institucional del país, con respeto a la Constitución Nacional, tal cual lo indica el tuit del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Paleo, que ya es un dato menor que para algunos, pero para nosotros no, y que el presidente de la Nación, cuando fue el inicio de la gestión, y lo repitió el 1 de marzo de este año en la Asamblea Legislativa, dijo con claridad: ya no hay ningún personal militar que haya revestido en forma activa durante la dictadura militar. El oficial más antiguo de las Fuerzas Armadas es justamente el general Paleo. Su primer destino como subteniente fue designado por el doctor Alfonsín en el año 1984 a Tartagal Salta. Y que tenemos, como yo escuchaba tu análisis, y es cierto, es quizás el único de las cosas que ha dicho Duhalde, el único dato que ha sucedido, que en estos últimos años se ha visto una mayor presencia política de las Fuerzas Armadas en otros países de América Latina. No sucede eso en la Argentina, y además esa experiencia de las Fuerzas Armadas, como suele suceder, es absolutamente negativa. Fijémonos hoy lo que está pasando en Bolivia y lo que pasa claramente en Brasil con la participación Claro. Agustín, eso yo lo que decía, digamos, el análisis que hace Duhalde del contexto regional no es equivocado, porque lamentablemente ha ocurrido, pero es diferente a lo que ocurre en la Argentina desde el 83 a la fecha con el nunca más, ¿no? Y que usted lo debe palpar hoy en la oficialidad joven. Pero eso es así. Además, hay que decir, llevamos 37 años ininterrumpidos de democracia. Y tampoco es cierto el escenario político que se describe, ¿no? Inclusive es extraño que justamente lo diga Duhalde, porque él fue electo presidente, y vos te acordás bien, Gustavo, en un momento de fragilidad institucional de la Argentina. Exacto, totalmente. Que teníamos un presidente que había renunciado, teníamos un vicepresidente que ya había renunciado antes, el Parlamento había designado a un presidente que había durado 15 días, y después lo designa Duhalde. Las calles estaban inundadas de piquetes, inundadas de cacerolazos, los ahorristas reclamaban por sus ahorros. No había plata en los bancos, llegaba fin de año y no había plata ni un centavo en los bancos para sacar los 200 pesos que nos permitían sacar de los bancos, ¿no? El gobierno de Hernán Lombardi y de Patricia Bullrich. Efectivamente, y toda la sociedad argentina... ¿Lo perdimos? Bueno, ahora recuperemos un momento. Aprovecho porque me escribe, cuando yo hablo de los cobardes que perdieron la guerra de Malvinas, obviamente que no me estoy refiriendo a los soldados que lucharon heroicamente, ni a los que lucharon dignamente. Me estoy refiriendo a estos generales golpistas. Lo digo porque mi amigo Martín Balsa se ha sentido tocado, y él combatió en la primera línea con mucha honorabilidad, como lo hicieron muchos. Entonces, me disculpo si he ofendido a ellos, pero me estaba refiriendo a los generales embriagados, no de poder sino de whisky, que mandaron a esa guerra, y a los generales que se rindieron cobardemente, no a los soldados heroicos que quedaron en Malvinas, a algunos que mucha oficialidad como Martín Balsa, que combatió heroicamente.
no me refería a eso. Está claro. Aparte saben de mi respeto y mi amistad con Martín Balsa. Agustín, lo recuperamos. No, sí, lo que decía claramente que me parece que también el contexto político es un contexto político absolutamente distinto. Nosotros en Argentina tenemos un presidente que fue electo hace 10 meses, que ganó las elecciones, que el que salió segundo reconoció el resultado electoral, un sistema político que está funcionando, el Congreso con las singularidades y las particularidades de funcionar en el medio de una pandemia, sesiona la Cámara de Senadores, sesiona la Cámara de Diputados. La situación económica es una situación económica que va en recuperación creciente. Hemos renegociado recientemente la deuda con nuestros acreedores externos y ese es un punto de partida y de anclaje para salir adelante, y vemos indicadores auspiciosos de recuperación de la actividad económica. La situación social que claramente se ha visto lesionada por el efecto ya de la crisis económica que arrastrábamos del gobierno de Macri, más la acción de la pandemia. El gobierno ha diseñado instrumentos como el IFE, como el ATP, para sostener claramente. Y además esa ahí, Agustín, hay que señalar también, ahí también están colaborando las Fuerzas Armadas, llevando mucha comida o participando en barrios, colaborando en muchos barrios populares. Estas son las nuevas Fuerzas Armadas, hay que decirlo también, ¿no? Bueno, y eso agradezco la pregunta, porque eso es realmente otra cosa que ha generado esta declaración, digamos, ¿no? La verdad es que no se puede poner a una institución que está haciendo un enorme esfuerzo para participar y acompañar de la vida democrática de los argentinos, que además en todo lo que significa el desarrollo de las operaciones que hacemos en el marco del COVID, en el marco de la pandemia. Hoy, por ejemplo, hicimos en todo el país 85 acciones para las Fuerzas Armadas. Una acción es una actividad que se realiza durante un día, que implica movilización de personal y movilización de medios. Entonces, resulta que hoy hay un suboficial, un oficial en La Matanza, en Quilmes, elaborando comida, repartiendo comida, y cae con el peso de que alguien le pueda preguntar, che, ¿van a dar un golpe de Estado? No es así, digamos, ¿no? Uno tiene que tener una cuota de responsabilidad a la hora de expresar cada uno de los pensamientos que uno pueda llegar a tener. Bien. Y esta cosa que se dice, que yo también se la he escuchado al doctor Duhalde, que las Fuerzas Armadas son una agencia hoy prestigiada del Estado Nacional, están prestigiadas también porque están haciendo estas acciones. Son Fuerzas Armadas fuertemente solidarias, que acompañan a la sociedad argentina en la lucha con la pandemia, que están absolutamente trabajando y están realizando tareas. Entonces, clarísimo. Me parece que esto también hay que tenerlo en cuenta. Agustín, un abrazo grande como siempre, gracias. Bueno, muchas gracias, adiós. Gracias. Bueno, Agustín Rossi fijando la posición oficial a través, decíamos, del tuit y mostrándote, como siempre hacemos esto, la información, los deseos, advertencia, y no nos vamos a detener en mostrar los deseos oscuros que tienen algunos profetas del odio, agoreros o nostálgicos del pasado